Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias al público que nos acompaña. A nombre de la UNAM Canadá, quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación al distinguido historiador mexicano, el doctor Alfredo Ávila Rueda. Alfredo nos va a hablar sobre un tema que celebramos precisamente los mexicanos en este mes de septiembre, que es la independencia, un verdadero parteaguas en la historia de México. Es un proceso muy interesante que Alfredo va a abordar desde una perspectiva especial que reza el título mismo de su conferencia como ¿cuánto costó el Tratado de Córdoba? O más bien, ¿cuánto costó la independencia de México? Juan O'Donoghue y la negociación de los caudales españoles. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presencia, por estar acompañándonos hoy en este diálogo, en esta tertulia. Antes de darte la palabra, me gustaría mucho presentar al doctor Alfredo Ávila a todos ustedes. Como dije, él es un distinguido miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Ha sido distinguido con varios premios a lo largo de su notable carrera, como el premio Maus, el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Alfonso Caso, que es una medalla que se otorga a los graduados distinguidos. Y así podría yo enumerar varios premios de los que ha sido merecedor. Pero también Alfredo Ávila ha sido distinguido profesor en varias universidades en todo el mundo. Menciono la Georgetown University de los Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la de Buenos Aires, la de Rosario en Argentina, la Universidad de Cantabria en España y, por supuesto, en varias universidades de México, como el Colegio de México, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Escuela de Estudios Profesionales de Acatlán. Alfredo, como buen investigador de la historia de México, es autor de varios libros también muy importantes. Sería muy prolijo enumerar todos ellos, pero tiene contribuciones tanto en español como en inglés, portugués, italiano y polaco. Y es autor de varios libros, como he mencionado, como En nombre de la nación, la formación del gobierno representativo en México, del 2002, editado por Taurus, Para la libertad, los republicanos en tiempos del imperio, publicado por la UNAM en 2004, y Camino de Padilla, México y Manuel de Mier y Terán en 1832, publicado por Conaculta en 2016. Quiero decir que es un privilegio para mí presentar a mi querido colega, ya de muchos años, no solamente colega, sino amigo, Alfredo Ávila, y estoy muy, muy ansiosa de escuchar esta ponencia que estoy muy segura que les va a agradar a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros eventos en línea de la UNAM Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Efectivamente es una amistad de muchos años y agradezco de verdad tu invitación a participar con esta conferencia y con el público de la UNAM Canadá. Como bien saben, el siguiente año será el bicentenario de la proclamación de la independencia de México. Se trata de una celebración menos conocida o menos rimbombante que la de hace 10 años, cuando celebrábamos el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia. Pero se trata de una conservación igualmente, de una conmemoración igualmente importante. Y me gustaría ponerle atención particularmente a los sucesos de 1821 y al arribo a México de Juan O'Donoghue, el llamado último virrey de Nueva España, que no es exactamente virrey, es capitán general, y al Tratado de Córdoba, que es el tratado mediante el cual una autoridad española reconoce la independencia de México. El 24 de octubre de 1821, el Asia arribó a La Habana. Se trataba de un barco de guerra que ya no estaba en sus mejores momentos.
Había sido construido precisamente en Cuba 30 años antes. Era un barco de guerra con capacidad para más de 70 cañones de artillería, pero estaba en condiciones tan malas que únicamente tenía la mitad. El casco estaba muy dañado, la madera empezaba a pudrirse y requería urgentemente una carenada. El barco había permanecido en Veracruz por varias semanas, una ciudad que ofrecía una imagen muy triste, en la que unos cuantos soldados españoles muy desmotivados trasladaban la artillería que quedaba en la ciudad hacia el castillo de San Juan de Ulúa, que está justo enfrente en el Golfo de México. La tripulación y los pasajeros habían llegado enfermos. El verano, las lluvias de verano habían ocasionado una humedad, que el ambiente estuviera tremendamente húmedo y soporífico, y además abundaban los encharcos y junto con ellos los mosquitos y la fiebre amarilla ocasionada por ellos. El viaje entre Veracruz y La Habana había tardado alrededor de 3 semanas. El 17 de noviembre, el capitán José Primo de Rivera reportó que 200 marineros habían quedado enfermos y algunos murieron. Uno de los pasajeros que también cayó enfermo se llamaba Juan Ruiz de Apodaca, pero el reporte, el informe oficial no lo menciona. Esto es muy extraño, toda vez que Juan Ruiz de Apodaca había sido virrey de la Nueva España. Entonces, resulta un poco extraño que no apareciera su nombre en el informe. El informe, el reporte del barco, se encuentra en el Archivo General de la Marina en Ciudad Real, en España, y es un documento muy detallado. Entre otras cosas, señala cuál es el cargamento. Índigo, hay un cargamento muy grande de índigo y 2.300.000 pesos de plata fuerte. Lo que yo quiero hacer ahora es la historia, es el relato de ese dinero y de la relación que tiene ese dinero con la independencia de México. Esta historia empieza en 2 pequeños pueblos, separados por 9,000 kilómetros: Cabezas de San Juan, en Andalucía, e Iguala, en México. En el primer lugar, el coronel Rafael Riego se rebeló contra el gobierno absolutista en España. Poco después, el rey aceptó jurar la Constitución. Algunos diputados de Hispanoamérica que se encontraban en España se unieron de inmediato al Congreso, a las Cortes, como se le llama en la tradición legal española. Miguel Ramos Arizpe de Coahuila y Mariano Michelena por Michoacán insistieron mucho para que se removieran los oficiales y los funcionarios absolutistas en Hispanoamérica, incluidos los virreyes de Lima, Joaquín Pezuela, y el de México, Apodaca, así como el gobernador de Caracas, Pablo Morillo, y el gobernador de Guadalajara, José de la Cruz. Esos oficiales habían apoyado el absolutismo y no tenían la menor muestra de voluntad para establecer las leyes liberales. El rey Fernando VII finalmente cedió y empezó a nombrar a nuevos funcionarios en América. El caso concreto para Nueva España fue el de Juan O'Donoghue, quien fue nombrado capitán general de las provincias de Nueva España. El 6 de febrero de 1821, él fue informado, aceptó el puesto, aunque el Consejo de Estado todavía tomó varias semanas para preparar las instrucciones. El documento fue entregado, estuvo listo el 2 de marzo. O'Donoghue tenía que fortalecer las leyes liberales y las instituciones constitucionales en la Nueva España. El gobierno liberal español creía que de esa manera se fortalecerían los lazos de lealtad de los americanos con España. Ellos creían que era imperativo organizar las fuerzas de seguridad y la milicia nacional, así como combatir a los grupos sediciosos y a todas aquellas personas que podían oponerse a los decretos más progresivos de las Cortes, en particular aquellos que tenían que ver con asuntos religiosos. Era urgente, era urgentísimo fortalecer la Real Hacienda en México. Para fortuna de O'Donoghue, decía el documento de las instrucciones, y cito, en las provincias
que estamos dejando a su excelencia, ya no hay más que unos cuantos remanentes de la insurrección. Ellos creían que ya en Nueva España no había levantamientos armados. Por supuesto, en España ignoraban que 6 días antes de que se hicieran estas instrucciones, en Iguala, el coronel Agustín de Iturbide había proclamado un nuevo plan de independencia. Iturbide era un comandante que había sido enviado por el virrey Apodaca a pacificar el sur de la Nueva España. En esa región, lo que es el estado de Guerrero, había todavía algunos grupos insurgentes. El más importante era el que encabezaba Vicente Guerrero. Guerrero sabía que él no podía ganar la guerra. Guerrero sabía que sus tropas no eran suficientes para derrotar al gobierno virreinal, pero también sabía que el gobierno virreinal no lo podía derrotar a él, él metido allí en esa cadena montañosa en lo que es el estado de Guerrero. Por su parte, el coronel Iturbide sabía que el nuevo orden constitucional traería muchos cambios para el país. Los más conservadores, como algunos eclesiásticos, temían perder sus privilegios. Los comerciantes aprovecharían la situación, como efectivamente sucedió, para demandar libre comercio. Los políticos en las provincias también demandarían autogobierno para ellas. La Constitución ordenaba que se hicieran elecciones de inmediato. Todos los ciudadanos, incluidos los indígenas, tenían el derecho al voto, excepto los afrodescendientes, como Vicente Guerrero. Iturbide diseñó junto con algunos otros militares un plan que satisficiera las demandas de los diferentes grupos políticos que había en Nueva España. Él propuso que Fernando VII o algún otro miembro de una familia real europea ocupara el trono del Imperio Mexicano. Los privilegios del ejército y del clero serían protegidos. También propuso que la Constitución española se mantuviera vigente por lo menos hasta que un Congreso electo por todos los hombres adultos, incluidos los afrodescendientes, elaborara una constitución y proclamara una constitución para el nuevo país. El plan fue proclamado el 24 de febrero de 1821. Iturbide se convirtió en el jefe del ejército de las tres garantías, religión, independencia y unión. 2 semanas después, Vicente Guerrero se unió al movimiento de independencia, quedó como subordinado de Iturbide, quien a su vez mandó una carta al virrey Apodaca pidiéndole que aprobara el plan. El objetivo de Iturbide era que el virrey reconociera al ejército mexicano como el ejército de un país que estaba peleando por su independencia. Para su desgracia, Apodaca rechazó la petición de Iturbide. El virrey consideraba que el ejército de las tres garantías no era más que un grupo rebelde, un grupo de bandidos. Y por eso estaba dispuesto a enviar tropas a reprimirlos sin considerar las reglas de la guerra. Aquí hay un asunto interesante que comentar. Para un gobierno, para un Estado, cuando se enfrenta a rebeldes, los fusila de inmediato, los juzga como rebeldes. Mientras que si se enfrenta al ejército de otro país, entonces hay ciertas reglas que se tienen que seguir. Por ejemplo, tomar prisioneros en vez de fusilarlos. Iturbide lo que pretendía era eso. Y de esa manera también conseguir el reconocimiento de la independencia. En las semanas siguientes, el movimiento de Iturbide hizo progresos muy, muy insuficientes. La mayoría de las capitales de las provincias rechazaron la independencia, aunque es verdad que muchos pequeños pueblos y muchas ciudades secundarias sí se unieron al plan de Iguala. Iturbide persistía en convencer al virrey y a otros oficiales españoles para que aceptaran que él era el jefe del ejército de las tres garantías. En junio, las tropas independientes ocuparon Guadalajara, la segunda más importante ciudad en la Nueva España después de México, por supuesto. Un poco después, Oaxaca también cayó. Al comenzar julio, las tropas españolas que estaban en la Ciudad de México acusaron al propio virrey de ser el causante de las derrotas.
Apodaca fue depuesto por sus propias tropas y un comandante de la guarnición de México, Francisco Novella, fue designado virrey, pero mucha gente consideró que él era solamente un jefe de facto y no una autoridad legítima. El golpe de Estado fue rechazado en la Ciudad de México por el ayuntamiento, fue rechazado por la Diputación Provincial y fue rechazado por muchas instituciones a lo largo del virreinato. Iturbide aprovechó esto porque si ya no había una autoridad legítima en la Ciudad de México, pues él tenía la posibilidad de ganar seguidores. Hacia finales de julio, la mayoría de las ciudades y de las villas de Nueva España ya estaban en manos de gente que simpatizaba con la independencia. Solamente las guarniciones de México y la de los puertos de Acapulco y Veracruz se mantenían leales a España. El 7 de julio, el ejército mexicano, comandado por un joven, en ese momento, Antonio López de Santana, atacó Veracruz, pero fue derrotado. Hasta ese momento, los españoles que vivían en Veracruz y que querían dejar el país, podían hacerlo y llevarse a sus familias y llevarse a sus bienes. Pero cuando Santana fue derrotado en el puerto de Veracruz, elaboró un manifiesto en el que amenazó que ya no iba a permitir que hubiera más paso de españoles a través de ese puerto, de manera que iba a sitiarlos y que indudablemente ganaría, y no tanto por la fuerza de las tropas de Santana, de hecho se acababa de comprobar que no era tan fuerte como él creía, sino porque el verano estaba ocasionando cada vez más enfermedades en las tropas españolas. Los mosquitos estaban del lado de los mexicanos. Tarde o temprano el ejército mexicano triunfaría. Todas estas cosas eran reportadas por Santa Anna a Iturbide. La correspondencia entre estos dos militares se encuentra en un grueso expediente en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. El ambicioso Santa Anna atribuía que cada victoria de las tropas mexicanas se debía a él mismo, a su inteligencia y a su patriotismo, por lo cual convenció a Iturbide de ser nombrado gobernador de la provincia de Veracruz. En cambio, cuando a Santana le salían las cosas mal, como por ejemplo cuando falló en la captura, en la toma del puerto, él echó la culpa a otros. Simplemente no tenía tropas suficientes, había sido traicionado, le faltaban recursos. Pero informaba constantemente a Iturbide, aunque en esa correspondencia tan abundante no hay ninguna mención de que Santana impidiera que los bienes de los españoles salieran del país, entraran al puerto para salir del país. Es en ese momento cuando el Asia arribó a Veracruz. Aquella mañana, el 30 de julio de 1821, llovía y sabemos que hubo un terremoto en México. Ese mismo día, un pasajero que venía en ese barco cumplía 59 años, pero su salud era muy frágil. Él había estado mucho tiempo en campañas militares y en calabozos. Había sido torturado por haber sido ministro de guerra durante el primer gobierno constitucional español. En su comitiva, también hubo muchos enfermos, incluida su esposa, Josefa Sánchez Barriga. Me refiero, por supuesto, a Juan O'Donoghue. Justo antes de llegar al puerto, Ignacio Paino y Vicenta, la hermana de la esposa de O'Donoghue, vieron como una de sus hijas moría, Vicentita, pese a los esfuerzos del médico Manuel Codorniu. Ángelo Raya, un primo de O'Donoghue, también murió. Su hermano, Danilo Ryan, pudo sobrevivir, pero en total 7 miembros de la comitiva murieron. Y O'Donoghue, como dije, llegó muy enfermo. 2 meses antes, O'Donoghue había abandonado Cádiz, había dejado Cádiz. Las novedades de la rebelión en México todavía no llegaban a España y él creía que encontraría en México un lugar en paz. Él estaba convencido de que Nueva España se encontraba pacificada y que lo único que tenía que hacer era establecer el gobierno constitucional español. Cuando finalmente desembarcó el 3 de agosto, informó al secretario de Guerra de España, Tomás Moreno, la situación en la que se enfrentaba. Era el panorama completamente distinto al que él tenía previsto. Las provincias
decía en la carta, las provincias españolas o las provincias leales a España estaban reducidas al estado más deplorable, decía, y el espíritu de independencia anima a casi todos los habitantes de Nueva España. Eh, Se sabía que buena parte de la región estaban controladas por el ejército imperial de las garantías, de las tres garantías, y era común, la gente en el puerto consideraba que ya prácticamente no había ningún lugar que estuviera en manos de los españoles, salvo quizás la Ciudad de México. Había algún rumor de que en Durango todavía había tropas leales, pero esto se desmintió muy pronto. Así que O'Donoghue sabía que él únicamente tenía para defenderse a las tropas que había en el puerto, las tropas que estaban bajo el mando del general José Dávila, y los propios marineros, los propios soldados que venían en el Asia, y pidió también tropas que vinieran de Cuba para tratar de sostenerse, pero él estaba muy cierto de que no podría reconquistar Nueva España. Cuando mucho, su esperanza era mantener el puerto de Veracruz para España. El mismo día, O'Donoghue elaboró un manifiesto para los mexicanos. En ese manifiesto, él decía que pues no tenía ninguna posibilidad de gobernar, decía que su cabeza estaba vuelta loca con miles de ideas, son palabras textuales de él, y que no sabía qué hacer. Pero le pedía a los mexicanos un voto de confianza, le pedía a los habitantes de Nueva España que lo reconocieran como jefe político, por lo menos en lo que llegaban instrucciones de España. Él informaría a España que el asunto ya estaba perdido, que ya no había posibilidad de recuperar Nueva España, y entonces él quería llegar como gobernante en lo que se recibían informes de España, que él estaba seguro que, bueno, pues tendrían que reconocer lo que ya estaba hecho, y únicamente buscaría proteger los intereses de los españoles. O'Donoghue nombró de inmediato también a Manuel Gual, un venezolano, y a Pedro Pablo Vélez como sus representantes para establecer comunicaciones con Santa Anna y con el propio Agustín de Iturbide. Cuando O'Donoghue empezó las negociaciones con Santa Anna, José Dávila, que como dije era el comandante del puerto de Veracruz, le advirtió a O'Donoghue que el joven militar mexicano era muy desconfiable, que no confiara en Santa Anna. En particular, Dávila acusaba a Santa Anna de haber robado propiedades de los españoles. Así como el propio Iturbide, meses antes, había secuestrado el dinero de los comerciantes de Acapulco con Filipinas, los llamados manilos, para financiar el ejército de las tres garantías. Entonces, Dávila no confiaba ni en Iturbide y mucho menos confiaba en Santa Anna. Decía que Santa Anna tenía retenidas los caudales y los recursos que pertenecían a los comerciantes españoles en el puerto de O'Donoghue, de Veracruz. O'Donoghue puso especial atención a este asunto, y no es casualidad. Él mismo estaba vinculado con intereses comerciales en Sevilla y en Cádiz. Su esposa era hija de Manuel Sánchez Barriga, uno de los más importantes empresarios que había adquirido un enorme poder y riqueza gracias precisamente al comercio transatlántico. Es decir, O'Donoghue forma parte también de esa red que desde Sevilla y Cádiz se vincula con La Habana, con Veracruz, con Cartagena de Indias e incluso, por supuesto, también con las Filipinas. O'Donoghue liberó a los prisioneros que habían sido capturados a comienzos de julio, cuando Santa Anna quiso tomar el puerto, como una muestra de buena voluntad. Santa Anna, a su vez, permitió que hubiera entrada de comida al puerto y que la gente del puerto pudiera salir al campo y tener comunicación entre el campo sobre Veracruz y el propio puerto. Santa Anna insistió mucho, esto lo vemos en la correspondencia con Iturbide, que él debía ser el hombre que escoltaría a Juan O'Donoghue para reunirse con Iturbide.
Se hizo un cese al fuego, se abrió la ciudad el 11 de agosto del 21 y O'Donoghue en ese momento tuvo la posibilidad de mandar correos a distintas partes para enterarse de cuál era la situación del país. Allí se dio cuenta de que el país estaba completamente perdido y de que únicamente Novella se mantenía en la Ciudad de México leal al gobierno español, pero O'Donoghue no confiaba en Novella. Él consideraba que la guarnición de México era una guarnición absolutista que de ninguna manera estaría a favor del gobierno constitucional español. Como había anticipado a Tomás Moreno, pues parecía que no le quedaba ninguna oportunidad, ningún chance, salvo tratar de proteger las vidas de los españoles, tratar de proteger las propiedades de los españoles que estaban en Veracruz y en algunas otras provincias. Iturbide aceptó negociar con O'Donoghue, con el jefe político. Su arribo, el arribo de O'Donoghue, había sido providencial para los planes de Iturbide, porque el golpe de Estado contra Apodaca lo había dejado sin un interlocutor legítimo, de manera que instruyó que O'Donoghue fuera llevado a la villa de Córdoba para que allí se hicieran las negociaciones. El 19 de agosto, el capitán general español dejó el puerto de Veracruz, fue recibido por las tropas de Antonio López de Santana, que efectivamente lo acompañó hasta Córdoba. En esta villa se encontraban Eulogio de Villaurrutia, uno de los hombres más ricos de la Nueva España, junto con el conde de San Pedro del Álamo y el marqués de Guardiola, quienes eran los comisionados de Iturbide para recibir a O'Donoghue. La noche del 23, finalmente, Iturbide y O'Donoghue se conocieron. Fue hasta el día siguiente cuando se sentaron a negociar. Ahora, se sentaron a negociar, pero en realidad sabemos que el plan lo hizo Iturbide. Sabemos que O'Donoghue prácticamente no hizo nada y que el tratado se lo presentó Iturbide a través de su secretario, José Domínguez Manso, para que fuera aprobado. El capitán general, dice Carlos María de Bustamante, aprobó completamente todo y únicamente quitó algunas frases en las que se elogiaba al propio O'Donoghue. No hubo negociación. Como Iturbide mismo lo señaló en su autobiografía, O'Donoghue no tenía oportunidad. Él no tenía poderes para firmar el tratado, pero las circunstancias lo forzaron a hacerlo. Iturbide concluía en su autobiografía: si el general hubiera tenido a su disposición un ejército que mandar superior al mío y recursos para hacerme la guerra, él de ninguna manera hubiera tenido que firmar el tratado. Pero como evidentemente no tenía ni un ejército ni recursos, lo mejor que podía hacer era firmar el tratado y reconocer la independencia. El Tratado de Córdoba incluyó la mayoría de los puntos que habían sido proclamados por el Plan de Iguala. Reconocía la independencia y la soberanía de México. Se señalaba que el nuevo monarca constitucional del Imperio Mexicano sería Fernando VII, y si no era el rey, alguno de los príncipes españoles, de los hermanos de Fernando. En la versión original del Plan de Iguala, el del 24 de febrero, el artículo 4 decía que Fernando VII sería rey, y si él no quería o no podía venir, entonces alguien de su dinastía. Pero si nadie de su dinastía podía venir, entonces que viniera de alguna otra casa reinante europea. Esto, por supuesto, Iturbide lo cambió porque sabía que O'Donoghue no iba a aceptar que llegara un príncipe de otra casa europea. Él tenía que ser un príncipe español. Pero acá lo interesante es que agregó unas cuantas palabras a ese acuerdo. Decía que si ninguno de los Borbones quería venir a México, que si no quería venir Fernando VII ni sus hermanos, entonces el Congreso mexicano estaría en plena libertad de designar a cualquier persona como emperador de México, a cualquier persona. Por supuesto, esto le abrió las puertas al propio Iturbide para convertirse en emperador. El resto del documento, el resto del Tratado de Córdoba, estuvo dedicado a la integración del gobierno provisional, la Junta Provisional Gubernativa, como se llamó, en la cual se suponía que O'Donoghue iba a formar parte.
O'Donoghue, por su parte, prometió enviar emisarios a Madrid para informar al rey del acuerdo y también interceder con Novella para que las tropas de la Ciudad de México capitularan y que no hubiera un enfrentamiento. Sin embargo, uno de los puntos más importantes del tratado, por lo menos para O'Donoghue, fue el punto 15, que garantizaba la protección de las propiedades y de los recursos de los españoles. Los españoles podían dejar México tomando a sus familias y a sus bienes con ellos, sin que fueran obstaculizados. 2 días después, O'Donoghue informó al gobernador de Veracruz, a Dávila, la firma del tratado, insistió mucho en que no había más opción que firmarlo, porque ya México era independiente, de manera que el tratado únicamente estaba formalizando algo que ya sucedía. Por esta razón, ordenó que las milicias que habían llegado de Cuba y que él mismo había pedido para intentar reconquistar Nueva España, se regresaran a la isla. No le pedía a Dávila que entregara la plaza, es decir, el Tratado de Córdoba le permitía en principio mantener a los españoles el puerto de Veracruz, pero sabía que iba a ser muy difícil que lo mantuvieran. El 26 de agosto también escribió otras cartas al brigadier Francisco Lemaur, uno de los comandantes veracruzanos, y al capitán José Primo de Rivera, el capitán del navío Asia. Allí les pedía que se pusieran a las órdenes de Dávila para preservar la tranquilidad y el orden en el puerto. La independencia estaba hecha y solamente había que formalizarla. Rechazar la independencia hubiera sido poco efectivo y hubiera causado derramamiento de sangre. Y además, decía el propio O'Donoghue, si no se hubiera reconocido la independencia de México, eso hubiera sido en descrédito del propio gobierno liberal español, porque se suponía que el gobierno liberal español, el gobierno constitucional, reconocía el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, incluido, por supuesto, el de México. O'Donoghue no se podía oponer a la voluntad de los mexicanos que habían decidido ejercer el derecho de autogobierno. Esos derechos, decía O'Donoghue en una nota a Lemaur, no podían ocultársele ni siquiera a la percepción del rey. Es decir, el rey también sabía que no podría hacer nada. Lemaur y Dávila se opusieron a reconocer el Tratado de Córdoba. No quisieron regresar a Cuba las milicias que habían llegado para apoyarlos. Sabían que efectivamente era muy poco lo que se podía hacer, sabían que efectivamente las circunstancias no les daban otra opción, pero se negaban a reconocer el tratado, seguían desconfiando de Agustín de Iturbide y seguían desconfiando mucho de Santana. Por eso decidieron no ponerle atención o desobedecer más bien a Juan O'Donoghue. Sin embargo, la correspondencia de O'Donoghue con Primo de Rivera, con el capitán del Asia, es diferente. Y es que tanto Primo de Rivera como O'Donoghue sabían algo que ni Dávila ni Lemaur conocían. Dice O'Donoghue, antes de que yo saliera de la península ibérica, la representación nacional, es decir, el Congreso, las Cortes, ya estaban pensando en preparar la independencia de México. ¿De qué se trata esto? Bueno, la demanda de los diputados americanos hasta comienzos de 1821 había sido quitar a los funcionarios absolutistas del gobierno en América y establecer las leyes y las instituciones liberales. Pero en marzo de 1821 llegaron los nuevos diputados que habían sido electos en Hispanoamérica a finales de 1820. Entre estos diputados estaba gente como Lucas Alamán, por ejemplo, un empresario minero de Guanajuato, o como Felipe Fermín Paul, de Caracas, un político muy interesante que había sido asesor en el tratado que firmaron Simón Bolívar y Pablo Morillo en 1820. Ese tratado, llamado Tratado de Trujillo, reconocía por primera vez a las tropas independentistas ya no como rebeldes, sino como un ejército, lo cual implicaba que los combatientes
tenían que proteger los derechos de los enemigos y que implica un reconocimiento de la independencia. Es decir, justo lo que Iturbide quiere. Paul y Alamán arribaron a Madrid en marzo del 21 y se integraron a una comisión especial del Congreso para resolver los asuntos americanos. El plan que ellos elaboraron era un plan completamente sorprendente para todos. Ellos proponían que se establecieran 3 gobiernos en América, uno en la Ciudad de México, que gobernara todo Nueva España y Guatemala, otro en Santa Fe de Bogotá para Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, Quito y Venezuela, y un tercer gobierno en Lima para gobernar Perú, Chile y el Río de la Plata. Cada uno de estos gobiernos tendría su propio Congreso, tendría un poder ejecutivo que actuaría en delegación del poder del rey de España y tendría una corte de justicia. Habría americanos en el Congreso en España y Fernando VII sería proclamado como una especie de emperador de todos los territorios americanos. Se mantendría el comercio y se mantendrían los vínculos nacionales con España, pero con de facto independencias en estos 3 países. El proyecto se estaba discutiendo por otros diputados, se estaba discutiendo incluso con representantes del rey y con ministros de Estado, y Juan O'Donoghue y Primo de Rivera sabían de este proyecto. Cuando ellos salieron de Cádiz, este proyecto ya estaba allí como en la discusión. Lo que no sabían ni Primo de Rivera ni O'Donoghue es que cuando ellos salieron, se empezó a hacer público el tratado, se empezó a hacer público el plan de los americanos y entonces cuando se presentó finalmente a las Cortes, fue rechazado por la mayoría del Congreso. Todos los diputados españoles decidieron rechazarlo. La opinión pública española se mostró muy enojada, muy en contra de esta propuesta, y poco tiempo después los diputados americanos saldrían de España para regresar a sus lugares de origen. Alamán regresó a México junto con Ramos Arizpe, Michelena y los demás diputados de Nueva España. De manera que nunca se aprobó el Tratado de Córdoba, tal como esperaban O'Donoghue y Primo de Rivera. Sin embargo, en la correspondencia de O'Donoghue hay otro elemento muy, muy importante, y es que O'Donoghue le escribía al capitán del navío Asia que no se fuera del puerto, que no saliera del puerto de Veracruz, por lo menos hasta que llegara el cargamento que le había prometido. ¿Cuál es ese cargamento? Pues es nada más y nada menos que el dinero, la plata que Santana había retenido a los españoles que querían salir de la Nueva España. No sabemos exactamente cuánto dinero fue el que retuvo Santana. No queda claro. Sabemos que Santana y O'Donoghue fueron charlando, fueron negociando entre el puerto de Veracruz y la villa de Córdoba, pero no tenemos documentos de eso, y en total finalmente Santana o el ejército mexicano entregó a los comerciantes españoles 2.300.000 pesos de plata fuerte, una cantidad muy considerable para aquella época. Finalmente, este cargamento salió rumbo a España el 24 de octubre. Como mencioné antes, arribó a La Habana, donde tenemos registro, y finalmente llegó a Cádiz a comienzos de 1822. No estamos seguros de si Santana entregó todo el dinero que había retenido o solamente una parte, porque, como dije también, esto fue, ni siquiera Iturbide había sido informado de esa retención de los recursos del cargamento de plata. Iturbide, por su parte, aprovechó el tratado, las noticias corrieron rápido, y los militares y la gente que simpatizaba con el ejército de las Tres Garantías, pues usaron el Tratado de Córdoba para convencer a todos aquellos que desconfiaban de la independencia. Basado en el tratado y en el Plan de Iguala, la Junta Provisional Gubernativa se instaló en Tacubaya, y el 28 de septiembre esa junta elaboró
el acta de independencia, la declaración de independencia del Imperio Mexicano. En esa acta de independencia aparece el nombre de Juan O'Donoghue, pero no aparece su firma porque don Juan se encontraba ya tremendamente enfermo. Ese mismo día, el mismo 28 de septiembre, Iturbide le mandó un oficio a O'Donoghue en el que le decía: a partir de este momento, vuestra excelencia ha cesado en el puesto de general, de capitán general y de jefe político. Es el momento en el que termina el gobierno español en México. 10 días después, O'Donoghue murió en la Ciudad de México. Como dije, venía muy enfermo, pero pudo negociar precisamente la salida de esos caudales y jugaron también sus propios intereses por los vínculos que tenía con los comerciantes de Sevilla y de Cádiz y consiguió eso para su país en la firma del Tratado de Córdoba. Muchísimas gracias por esta conferencia al doctor Alfredo Ávila. Pues es realmente apasionante el tema y estamos hablando de un año, o sea, un año, digamos, en el que ocurren cualquier cantidad de eventos que son fundamentales para entender la independencia, Alfredo. Y lo que es también muy interesante es la independencia de estos reinos que abarcan, porque en aquel entonces no había sucedido obviamente la guerra de los Estados Unidos contra México, que se lleva la mitad del territorio. Entonces, estamos hablando de un territorio verdaderamente gigantesco que abarca, pues no sé, de los estados que ahora son California, Nuevo México, Arizona, etcétera, hasta la Patagonia, que viene siendo como una reacción en cadena, ¿no? Que empiezan todas estas independencias que además tienen un antecedente muy interesante en la propia historia de España. Creo que tú has pintado muy bien este año crucial y no solo eso, sino también a un personaje poco conocido como es O'Donoghue. Se ha oído mencionar, pero creo que tiene un gran valor para el desenlace que favorecía, digamos, a los independentistas mexicanos. O'Donoghue realmente es una figura que vale mucho la pena conocer y apreciar en sus diversos claroscuros, ¿no? Un hombre enfermo, un hombre que además pierde familia por su llegada a México, pero que sin embargo tiene esta convicción y esta responsabilidad de representar a España y de ver por los intereses de España y además logra como tú dices, este caudal, ¿no? Que regresa finalmente a España. Es interesantísima la charla, la he disfrutado mucho. Yo estoy segura que las personas que nos están viendo también la han disfrutado enormemente. No sé si quieras agregar algo, Alfred, Solo con una quiero señalar postilla. algo que tú mencionaste, porque además tú eres una de las historiadoras que más atención le ha puesto precisamente a entender a México o a Nueva España, pero dentro de la monarquía española, dentro del imperio español, como le llamamos. Lo mismo pasa con las independencias. No podemos entender la independencia de un país solito. Tenemos que ver, por supuesto, todo lo que pasa dentro de ese país, pero también ver las relaciones que hay con el resto de la monarquía española. Y en el caso concreto de Juan O'Donoghue y del Tratado de Córdoba, es muy importante ver lo que está pasando en España, pero también lo que está pasando en América del Sur, donde Simón Bolívar consiguió la firma de un tratado que lo reconocía como jefe del ejército de un país y no como un rebelde. Justo lo que Agustín de Iturbide busca con el Tratado de Córdoba. Entonces, tener esta visión amplia, sin duda, nos da más elementos para explicar el proceso de independencia. Muchísimas gracias, Alfred. Es muy importante para la UNAM Canadá tener este tipo de diálogos con colegas especialistas como tú, una gente tan reconocida dentro de la UNAM y a nivel internacional. Te agradezco mucho esta plática. Quiero agradecerle también mucho a las personas que atentamente nos han escuchado y a ti en particular. Y no quiero dejar de mencionar que esta actividad se inscribe en el programa cultural
de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI de la UNAM, y es parte de las actividades que han organizado las sedes de la UNAM en Norteamérica. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos volver a contar pronto con alguna intervención tuya en este foro. Gracias.